Es una bendición poderte saludar de nuevo. Quiero compartirte un mensaje que se titula Propósito. Nuestra base bíblica se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 28 y 29. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos versículos deberíamos de tenerlos en la sala de nuestra casa, en la cocina, quizás en el comedor o en el lugar donde más te gusta estar dentro de tu casa. También deberíamos de llevarlos en nuestro teléfono celular. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Regularmente le damos énfasis a la primera parte de este versículo 28, donde decimos que todos nos ayudará para bien. Pero hay una palabra clave en ese texto que enmarca en sí el tema central de este versículo, y es la palabra propósito. Las cosas que suceden en tu vida no se dan de forma aleatoria, no son accidentes, no son cosas que se dan de la nada y sin ningún propósito. En Dios todo tiene un sentido, un propósito. El texto no estaría completo si dijera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No estaría completo si el texto no terminara. Esas palabras, esto es, son lo que conecta al sentido del texto, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra es la que le da el sentido total a este versículo. Todas las cosas que te han ocurrido, todas las cosas que te están ocurriendo, todas las cosas que han llegado a tu vida, a tu familia, tienen un propósito. Y esa palabra propósito en el idioma griego es la palabra prótesis. Y es una palabra muy interesante. El pro de esa palabra significa antes y tesis significa un lugar. Y de ahí podemos decir que la palabra griega prótesis o propósito significa un llevar adelante. Esto es lo que conocemos como la providencia de Dios. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida tienen un sentido en Dios, tienen un propósito. Hay un camino que Dios ha trazado de tal manera que lo que está ocurriendo en tu vida en este tiempo se está encaminando, o bien, como hemos dicho, lleva un sentido de el propósito de Dios. No entendemos muchas veces lo que nos ocurre. ¿Por qué este accidente? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación difícil? A veces hasta pudiéramos renegar contra Dios, pudiéramos hablar contra el cuidado y la soberanía de Dios. Pero debes saber que en la vida del creyente todo tiene un propósito. Y es que esta palabra también sugiere un plan diseñado, un plan anticipado.
una intención, un designio. En el Nuevo Testamento, la palabra prótesis o propósito aparece 12 veces. La mayoría de veces se refiere a los propósitos eternos de Dios y todo en relación con la salvación del ser humano. Qué maravilloso saber que todo lo que Dios permite en nuestra vida tienen una relación con nuestra salvación. Cuando te sometes a la voluntad de Dios, cuando te ajustas al plan de Dios y no a tu plan, a los pensamientos de Dios manifestados en su palabra y no a tus propios pensamientos e intenciones, cuando te ajustas al propósito de Dios, todo lo que ocurre en tu vida está encaminado hacia perfeccionar tu carácter, tu relación con Dios, tu madurez cristiana y todo con el propósito de tu salvación. Entonces, nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada por el Señor, sino que también pone de manifiesto la invariable fidelidad del Dios que espera la consumación de su gran plan para nosotros. En ese mismo propósito, sabemos que todas las cosas que no suceden nos ayudan para bien. Es en el propósito de Dios, no es en tu propósito. No es en tu plan, es en el plan de Dios. He visto a muchos cristianos perecer en su fe cuando se dan cuenta que las cosas no salieron como ellos pensaron que iban a salir. Recuerdo a muchos cristianos que se sintieron decepcionados de Dios, sintieron que Dios no hizo lo que ellos le pidieron y por esa razón retrocedieron en su fe. Y es que en esa situación en que la palabra de Dios viene a animarte, viene a decirte que no te detengas, aun si las cosas no salieron como tú esperabas. En Dios hay un propósito, en Dios hay un plan, inclusive la pérdida de un ser querido, lo desastroso que es sentirse abandonado, los fracasos de nuestra vida, los éxitos, los logros, las victorias. Todo tiene una relación con el propósito y el plan eterno de Dios y su fidelidad para tu vida. Si ahora no entiendes lo que estás viviendo, solamente decide descansar en el propósito de Dios, en el plan eterno de Dios. El versículo 29 de Romanos 8 nos sigue animando, porque a los que antes conoció, esa palabra porque es una palabra que conecta hacia el entendimiento de lo que Dios quiere decirnos. Introduce la razón de la seguridad que hemos escuchado en el versículo 28. El apóstol Pablo mira hacia el pasado y observa que el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido bueno. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuéramos como Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios nos conoció antes de nuestro nacimiento. Es impresionante ver cómo al profeta Jeremías en el capítulo 1 y el versículo 5 le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es que Dios te conoció, Dios te vio aún antes que estuvieras en el vientre de tu mamita.
Él sabe tu nombre. Él estaba esperando tu nacimiento. Él conoce perfectamente el inicio de tu vida terrenal y el fin. Y en todo ese trayecto de tu vida, Él está en control de tus necesidades. Él está en control de tu vida. Solo somete tu vida a Él, somete tu corazón, tu fe, tu devoción, entrégate por completo a Él, porque Él te conoció, porque Él te predestinó para que fueras conforme al carácter, a la imagen del Señor Jesucristo. Él está forjando en ti la madurez cristiana y preparándote para que un día estés en su presencia y puedas permanecer ahí para siempre. El apóstol Pablo sigue diciendo, porque Él nos llamó, nos justificó. Esto nos dice que Él nos tomó por hijos y aún viendo nuestra condición de pecado, viendo nuestra condición en separación total de Dios, Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos predestinó y aún en su justicia, no en tu justicia, en su justicia, Él te cubrió con la sangre de su Hijo Jesucristo y te justificó. Finalmente el apóstol Pablo está viendo hacia el futuro y encuentra que el plan de Dios es levantarte, perfeccionarte, glorificarte, darte un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Eso lo dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo está enfocándose en los propósitos eternos de Dios para tu vida. Lo que ahora vives, tus dificultades, tus tribulaciones y todo lo que estás enfrentando está en el control absoluto y total de Dios. Te animo para que sepas que el prótesis de Dios o el propósito de Dios está en tu vida. Solamente no te alejes de Dios. Solamente no te separes, no te desconectes de Dios. Ora a Dios para que pronto los templos se abran nuevamente y puedas perseverar en esa congregación donde tanto amas estar. El propósito de Dios seguirá manifestando. O sea, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de las disposiciones presidenciales, aún en medio de todo lo que se quiera levantar contra la iglesia, aún en medio de la pandemia, iglesia, tú sigues estando en el propósito y en el plan perfecto de Dios. Solamente enfócate en el lugar correcto y el lugar correcto es Jesucristo. Oremos un momento. Padre, gracias porque estás hablando a tu pueblo. Oh Señor, queremos permanecer en tu voluntad, en tu propósito. Sabemos que todo lo que ha acontecido en nuestras vidas, Señor, aún en medio de los fracasos y los errores, aún en medio de las victorias y los éxitos, sabemos que tú eres el Dios de propósitos, que has estado obrando en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, quiero pedirte que llenes de fe a tu hija que está atravesando una prueba en su vida. Ayuda a tu hijo, Señor, que está atravesando esa circunstancia difícil donde su fe ha sido probada, donde la duda ha tocado su corazón. Oh Señor, te ruego, Señor, que aquel que se encuentra activo y lleno de fe y de devoción permanezca en esa actitud y que los problemas y las cosas que lleguen a su vida no aminoren esa entrega y esa devoción hacia ti, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.